Continuamos con nuestro curso de Introducción al Entrenamiento Personalizado desde cero. Vamos ahora con principios del entrenamiento físico. Bien. Vamos a ahondar en 4 principios. Hay alguna literatura que incluso habla de más de 10, 12, pero nos vamos a centrar en estos que a nivel de aplicación práctica, a nivel de entrenamiento personalizado, pues van a ser más útiles. Principio de la unidad funcional. Este principio nos habla de que el sujeto no es solo una máquina, no es una máquina. Y el sujeto no solo existe cuando estamos con él en la sesión de entrenamiento. ¿No? El sujeto tiene una vida, el sujeto tiene un trabajo, tiene unos estudios, tiene unas obligaciones. El sujeto tiene 1000 cosas que hacer después de que realizamos la sesión y antes, inclusive. El sujeto tiene emociones, siente, piensa. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos en cuenta este principio, podemos ajustar nuestra sesión de entrenamiento y no solamente nuestras sesiones, sino el plan de entrenamiento, podemos ajustarlo a tales características. No solamente podemos tener en cuenta el estado físico y el estado de salud de la persona, también hay que tener en cuenta y considerar el estado de salud mental, las barreras de actividad física, por eso hay test, cuestionarios de barreras de la actividad física, cuáles son los limitantes. Debemos permitirnos saber cuáles son las actividades que él hace para también trabajar con ellos en cuanto a promoción en salud, en cuanto a promoción de hábitos y estilos de vida saludables, porque todo eso nos va a ayudar a nuestro proceso. Si nosotros queremos mejorar el rendimiento, si nosotros queremos mejorar la composición corporal u otros factores, la salud es primordial, es esencial. Sin salud no va a haber rendimiento, sin salud no va a haber mejora de la masa muscular o pérdida de grasa. Nosotros debemos asegurar eso porque eso va a apoyar esos procesos. En la medida que la persona sea más activa físicamente, en la medida que la persona tenga mejores hábitos de vida, la persona va a poder mejorar su rendimiento, va a poder mejorar su condición física, va a poder mejorar su composición corporal física y otros marcadores, porque pues esto nos va a apoyar la consecución de estos objetivos. ¿Bien? Una persona que esté estresada, una persona que esté en depresión o en ansiedad, es una persona que se le va a dificultar lograr, primero, adherirse a los programas de entrenamiento y segundo, por supuesto, lograr los objetivos que se han propuesto. ¿Bien? Todo eso hay que considerarlo. Están pues, los cuestionarios también a nivel de estos componentes, como el fantástico, que es uno de los más usados, que nos va a permitir obtener datos, recolectar información importante y de esa manera intervenir, tener estrategias en la sesión de entrenamiento en cuanto a que apliquemos modelos, métodos de entrenamiento que también sean agradables para el sujeto, que podamos también no solamente hablarle de los ejercicios que tienen que hacer en la sesión, sino hablarle de estilos de vida saludable, hacer promoción, educación, educar, asesorar. Eso también hace parte, más allá de que sea, obviamente, esto debe ser remunerado y la remuneración debe estar acorde a ello, pero más allá de eso, nosotros debemos tener, como entrenadores, conciencia de que somos y tenemos un rol primordial para mejorar la salud de la humanidad, de nuestra sociedad. Nosotros tenemos un papel importantísimo dentro de lo que llamamos salud pública. ¿Mm? Porque nosotros estamos en el nivel de la prevención y al estar en el nivel de la prevención somos casi que uno de los pilares fundamentales de la salud pública de nuestras sociedades y en consecuencia tenemos una importante labor a nivel
en realidad de todos los aspectos de la sociedad, porque en la medida que la asociación sea más saludable, esto va a impactar en todos los aspectos, ¿no? En el aspecto económico, político, social, etcétera, etcétera. Bien, eso hay que tener en cuenta en ese principio de la unidad funcional. Principio de la individualización. Hemos hablado ya largamente eh, de manera indirecta de este principio, ¿no? Siempre dijimos contexto, siempre dijimos personalizado, siempre dijimos en la medida del sujeto, siempre dijimos individualizado. Porque todo el estímulo que aplicamos, la carga que aplicamos debe estar ajustada al individuo. El individuo no se debe adaptar al plan que nosotros, al proceso que diseñamos nosotros. Y el proceso que diseñamos se debe ajustar a las características individuales del sujeto en cuanto a edad, género, sexo, nivel de entrenamiento, patologías, contexto, actividad, trabajo, niveles de estrés, etcétera, etcétera, etcétera. Las cargas deben estar diseñadas. Características individuales mm, a nivel de rasgos morfológicos y anatómicos, todos los ejercicios que seleccionamos deben estar acordes a ello. Deben diseñarse y deben seleccionarse de acuerdo al sujeto. ¿Qué le gusta y qué no le gusta? Porque este tema también va a estar relacionado con la motivación y la motivación con la adherencia. Si no hay adherencia, podemos tener el mejor diseño de entrenamiento, todo se va a caer al piso, porque si la persona me dura 2 o 3 semanas, pues no me sirvió de nada. Entonces, los gustos de la persona también van a supeditar cómo yo diseñe el entrenamiento. Principio de la individualización. Principio de la sobrecarga progresiva. Este sujeto en 1, 2 o 3 semanas se va a adaptar y por lo tanto necesita un estímulo mayor que produzca un estrés mayor que me permita mejorar. Si yo siempre estoy aplicando el mismo estímulo, pues el sujeto nunca se va a adaptar. Y si yo estoy aplicando un estímulo que siempre sobrepasa a la adaptación del sujeto, pues voy a caer en sobreentrenamiento, ¿no? Entonces el estímulo debe ser preciso, el estímulo debe ser adecuado, ajustado a cómo el sujeto se adapta. Seguramente habrán algunos periodos por allí donde yo me permita hacer un overreaching, es decir, aplicar una carga de entrenamiento superior a el nivel de adaptación actual del sujeto, pero eso no va a ser en ninguna medida el común denominador. El común denominador es que yo siga la adaptación, es que yo aplique el estímulo de acuerdo a cómo el sujeto se adapta. Bien, eso es el principio de la sobrecarga progresiva, en el cual yo voy aumentando el estímulo, aplicando un estímulo superior en dependencia de cómo el sujeto se adapta y en dependencia de los objetivos de adaptación que se tengan. Principio de la especificidad. Este es un principio que nos habla de que si nosotros queremos mejorar una capacidad, nosotros debemos trabajar esa capacidad y las direcciones de la carga deben adecuarse a ello, deben dar cuenta de ello. Entonces, si yo voy a mejorar el porcentaje del 1RM en sentadilla, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que priorizar las cargas de entrenamiento que estén cerca del 1RM. ¿En qué movimiento? En la sentadilla. Porque si yo quiero mejorar el 1RM en sentadilla, pues yo no voy a trabajar primero otro ejercicio. Tengo que trabajar el ejercicio. Y segundo, tengo que trabajar cerca del 1RM para mejorar. Porque si yo estoy en el 30% del 1RM, pues probablemente va a ser más difícil, mejorar ese 1RM, esa repetición máxima.
¿bien? Si yo quiero mejorar la fuerza, por ejemplo, en acciones específicas del fútbol, pues yo qué tengo que hacer, qué tengo que hacer? Pues tengo que cargar al sujeto, tengo que lastrar al sujeto en las acciones específicas. Acciones de frenado, acciones de cambios de dirección. Eso es el principio de la especificidad. Eso es el principio de la especificidad. Simplemente, si yo quiero mejorar una capacidad, yo tengo que trabajarlo más cerca a esa capacidad. Si yo quiero mejorar ciertos parámetros técnicos de algún deporte, pues yo tengo que trabajar esos parámetros técnicos de ese deporte. ¿Bien? A mayor cercanía con el movimiento, con la carga particular, pues yo voy a tener mayores posibilidades de mejorar, porque esto es de repetir, esto es de lograr automatismos en gramas motor. Es el principio de la especificidad. Y los principios del entrenamiento personal, que tienen que ver más con el tema que un poco ya les venía hablando, sobre que nosotros tenemos que hacer dos cosas. Basarnos en evidencia científica, en la investigación científica, ser profesionales que basamos la práctica en evidencia y al mismo tiempo ser profesionales que también usamos de nuestros datos anecdóticos, de todas las experiencias que hemos recopilado, unir estas dos cosas porque no son excluyentes, no son opuestas, no es que la investigación científica esté peleando con los datos anecdóticos, con la experiencia todo el tiempo. No, son, son van de la mano y en la medida en que nosotros logremos sumarlas, logremos relacionarlas de la mejor manera, vamos a lograr grandes resultados, grandísimos resultados. Si yo solamente me baso en la evidencia científica, yo no voy a poder ajustar porque la evidencia científica me da generalidades, me da una base sólida de dónde partir, pero no me dice que cómo mi sujeto específico va a responder a las cargas, porque la evidencia científica no es una pitoniza. Y si yo me baso exclusivamente en los datos anecdóticos, en la experiencia, yo voy a también a caer en error. Voy a caer en error porque como no me estoy basando en evidencia, pues voy a tener una menor probabilidad de lo que estoy, de que lo que estoy aplicando sí produzca resultados, sí garantice resultados máximos. Porque lo que me pasó a mí o lo que me pasó o lo que le pasó a otros entrenados, a otros entrenados que tuve, no necesariamente le va a pasar a la persona que tengo en la actualidad. Por lo tanto, yo no me puedo basar en esos datos anecdóticos, ¿no? La diferencia entre la evidencia científica y la experiencia es que la evidencia científica se basa en datos de una gran población a partir de un proceso riguroso, controlado, donde se controlan factores de confusión, donde se usan instrumentos de medición mmm, ya, totalmente precisos. ¿Mm? En cambio, la experiencia se basa en datos anecdóticos de una, dos, tres personas, se basa eh, en la medición de instrumentos que no son precisos, casi siempre es al ojo, ¿no? Por mucho la báscula. Ah, entonces son instrumentos que tienen un grado de fiabilidad muy bajo, instrumentos de medición con un grado de fiabilidad muy bajo. Ah, y en tercer lugar, no se controlan los factores de confusión. Cuarto punto, no se controlan los factores intervinientes cuando nos basamos en la experiencia, en datos experienciales. No sabemos si lo que nos pasó a nosotros, si fue por el entrenamiento que aplicamos, o fue por la dieta, o fue porque disminuimos el estrés, o fue por esto, o fue por lo otro. La investigación científica sí controla estos factores, de modo que los resultados que se den puedan tener una gran probabilidad de que fueron precisamente por la intervención que se hizo y no por otros factores. Se construye a partir del método científico y la observación.
La investigación científica no es más que los datos anecdóticos que nosotros recogemos en la vida diaria, pero a gran escala y con una gran rigurosidad. ¿Mm? ¿Qué hacemos nosotros en nuestra vida diaria? Aplicamos o tomamos un suplemento X, ¿m? Para perder grasa. Y en tanto tiempo, antes de eso, miramos cuánto estamos de peso y en cierto tiempo, después de cierto tiempo de tomar el suplemento, nos medimos nuevamente el peso y, y ya está, ¿no? Eso tiene un sinfín de sesgos, un sinfín de problemáticas, pero eso es lo que hacemos en la vida diaria y la investigación científica hace es lo mismo, es observación, pero hace esa observación a partir de un método científico riguroso, a partir de unos pasos rigurosos y a partir de unos protocolos muy fiables, muy confiables, ¿sí? Y a gran escala. No se hace con una sola persona. El sujeto experimental no soy yo solamente, sino que el sujeto experimental es toda una muestra que es representativa de toda una población. Bien. Ah, segundo, base sólida para la intervención. De allí partimos, precisamente por todos estos puntos, para intervenir, para planificar, para diseñar, hacer un diseño inicial del cual partir. Elimina los sesgos, elimina sesgos cognitivos, sesgos de confirmación. Muchas veces tenemos sesgos de confirmación en que nosotros estamos convencidos de que fue por ese suplemento, pero es porque es una creencia que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces estamos a favor de que ese sea el resultado. Bien. Y un sinfín de sesgos. ¿Sí? Sesgos por los factores de confusión, como no se usa un placebo, como no se usa un grupo control. ¿Sí? Yo no sé si el suplemento realmente eh, tuvo, eh, tuvo efecto sobre la pérdida de grasa, primero porque no mido directamente la pérdida de grasa, sino que mido el peso. Y segundo, ah, pues no voy a saber si realmente es el suplemento el que me provoca esas mejoras, ah, porque no controlé la dieta, no controlé el nivel de actividad física, el nivel de ejercicio físico, el estrés, el descanso, etcétera, etcétera. Basada en la estadística, ¿no? ¿Mm? Basada en datos estadísticos, la matemática siempre va a ser nuestra mejor aliada cuando buscamos estimados precisos, cuando buscamos una gran probabilidad de verdad. La investigación científica en ningún caso es la verdad absoluta, pero nos acerca a la verdad a partir de la ciencia matemática traducida en la estadística, la cual en los datos anecdóticos pues no la utilizamos, obviamente. Aislamiento de variables críticas. ¿Mm? Aislamiento de las variables. Entonces, no solamente controlo los factores intervinientes, sino que aíslo la variable. Entonces, yo ah, necesito, necesito aislar las variables dependientes e independientes. ¿Para qué? Para poder saber y estar en un gran nivel de seguridad, ¿sí? Estar en un gran nivel de seguridad de que la intervención, ¿sí? De que fue por razón de la intervención que se produjeron estos resultados. Entonces aíslo la intervención de manera que, por ejemplo, yo tenga instrumentos de medición que me midan directamente la pérdida de grasa y no solamente el peso, ¿sí? Porque si mido el peso, pues no voy a saber si hay una pérdida de grasa o hay una pérdida de otros componentes como líquidos, glucógeno muscular, etcétera. Entonces, las variables tienen que aislarse las variables, y esto no lo proporciona la investigación científica. Instrumentos de medición precisa, que fue lo que ya mencionamos anteriormente, ¿no? La investigación científica se usan métodos directos, por ejemplo, se utiliza resonancia magnética para medir los compartimentos corporales, por lo tanto, si hay una pérdida o no de grasa corporal. ¿Mm? Como mínimo se utiliza bioimpedancia eléctrica,
Y pues nosotros no, nosotros utilizamos por mucho la báscula, las fotos y el espejo y ya está. O cómo me queda, cómo se me ajusta el broche del pantalón. Pero pues esos no son instrumentos de medición que tengan una gran fiabilidad. Entonces, por eso nos debemos basar en evidencia científica para diseñar nuestros programas de entrenamiento y a partir de ello utilizar la observación experiencial, los datos anecdóticos. Entonces aquí sí sirven los datos anecdóticos, cómo me responde el sujeto, observarlo, estar ahí atento, si respondió a esta carga o no, no respondió muy bien, entonces vamos a modificarla, vamos a variarla, etcétera, etcétera. La experiencia es el material de construcción, tenemos que tener en cuenta el conocimiento que tenemos y ajustar. Eso es ajuste y ajuste. Todas las decisiones no las podemos tomar en base a la evidencia. Tenemos que ir ajustando, priorizamos la evidencia, partimos de ella y luego vamos a ajustar. Vamos ajustando en respuesta a cómo nuestro sujeto va adaptándose en respuesta a todos los factores intervinientes, entonces que se tuvo que modificar la dieta, entonces que el sujeto hoy no pudo entrenar porque le tocó trabajar a la tarde, o el sujeto no durmió bien, o no viene durmiendo bien, o tiene altos niveles de estrés. Todo eso, a partir de todo eso, debe ajustarse y a partir de nuestros conocimientos. ¿Sí? A partir del conocimiento que vamos adquiriendo el sujeto y a partir de nuestros conocimientos que tenemos en base a, a las experiencias que hemos tenido anteriormente, ¿sí? Con otras personas. Bien, todo eso es importante. Hasta aquí terminamos este primer módulo. En el siguiente módulo, pues ya nos vamos a introducir a los conceptos básicos de fisiología para tenerlos muy, pero muy en cuenta. Entonces, nos vemos en el siguiente módulo. Chao, chao.